Muchas gracias. Ya es un placer estar por segunda vez aquí. Yo voy a hablar de las modas o las dietas de moda, los mitos alimentarios y dietas milagro que surgen muchas veces precisamente de modas procedentes de las redes sociales, publicaciones pues de divulgación general, que muchas veces hacen que comamos de una forma que no es la correcta y pongamos en juego nuestra salud. Otras veces nos hacen que nos sacrifiquemos más de la cuenta sin necesidad. Y, sobre todo, vamos a ver el por qué muchos de esos mitos pues, son falsos y por qué muchas de esas modas son simplemente eso, modas, pero que detrás tienen marketing, pero no tienen una base científica ni real. Bueno, algunos de los o de las creencias eternas que siempre se han aconsejado es el hecho de comer varias veces al día. Siempre ha habido mucho debate sobre el número de comidas al día. Seguramente si alguien acudió alguna vez a un centro de pérdida de peso, le han recomendado, y seguramente lo habrá oído también en medios de comunicación, hacer varias comidas al día. No hay evidencia científica de que comer más veces ayude a perder más peso corporal. Es más, no hay evidencia de que comer más veces, y esto es hecho por calorimetría indirecta, que es el método de referencia en este aspecto, incremente el gasto energético. Es decir, al comer más veces no se acelera el metabolismo como se pensaba. Sin embargo, lo que sí es cierto, y esto sí se ha visto en seguimientos de personas a largo plazo, el hecho de hacer varias comidas al día favorece la adhesión a la dieta. Se ha visto, y muchas veces solo se tiene en cuenta la grasa y solo se tiene en cuenta el corto plazo, que mantener varias comidas al día nos ayuda a evitar la pérdida de masa muscular, que muchas veces no cambia tanto el peso. Lo que cambia son los componentes. Es habitual entre 25 y 75 años perder 11 kilos de músculo y ganar 12 de grasa. Y eso tiene un impacto. Obviamente, desde el punto de vista estético, pero eso es lo de menos. El impacto vital es en la salud. Menos densidad, menos masa muscular significa menos densidad ósea, significa más resistencia a la insulina, peor funcionamiento del sistema inmune, menos calidad de vida. Si tenemos menos masa muscular, tenemos menos independencia, más riesgo de caídas, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando hacemos dietas desequilibradas que producen una gran pérdida de peso, pierdo grasa y pierdo masa muscular. Y ocurre una cosa, al margen de la salud, que es lo más importante, también ocurre que el músculo es un tejido muy activo. Hasta cuando estamos durmiendo consume energía. Es un tejido plagado de mitocondrias. Si yo pierdo masa muscular, mi metabolismo basal baja. Y comiendo lo mismo que antes, ganaré más grasa que antes y va a ser mucho más complicado mantener el peso estable. Eso es así. Durante mucho tiempo se pensó también que el tejido muscular era mucho más activo que el graso. Luego se vio que es más activo, pero no tanto como se piensa. Eso ha vuelto a hacer que mucha gente diga, bueno, tampoco pasa nada por hacer este tipo de dietas porque perder 1 o 2 kilos de músculo no es significativo. Pero como siempre digo, una persona de 25 años que hace una dieta durante un año, muchas veces eso pasa pues, en las redes sociales, donde los influencers, etcétera, pues son gente muy joven que solo ve los estudios a corto plazo y piensa en su grupo de gente. Tenemos que tener en cuenta que lo que importa en la población en general es a medio plazo y es lo que la gente cada vez busca, el medio-largo plazo. Entre los 25 y los 75 años se pierden 11 kilos de músculo, como antes comentaba, y se ganan 12 de grasa, pero con una dieta inadecuada o con una dieta adecuada y con un entrenamiento adecuado puedo ganar más músculo. Es decir, en realidad puede que haya perdido unos 20 kilos de masa muscular como consecuencia de no hacer actividad física y de seguir una dieta inadecuada. O con una dieta adecuada y con un entrenamiento adecuado puedo ganar más músculo. Es decir, en realidad puede que haya perdido unos 20 kilos de masa muscular como consecuencia de no hacer actividad física y de seguir una dieta inadecuada. Y eso es muy significativo, no solamente ya en lo que comenté antes de salud, que por supuesto, sino incluso desde el punto de vista del gasto energético. Es decir, voy a tener obesidad seguramente a partir de los 60 años y ahí se incrementa de forma importantísima el riesgo de diabetes tipo 2, colesterol, triglicéridos, hipertensión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que ver a medio y largo plazo y hay que tener en cuenta que no solamente es el peso lo que importa, hay otra serie de factores que debemos tener en cuenta y que muchas veces redes sociales, etcétera, no se tienen tan en cuenta. El ayuno intermitente es una moda muy en boga. Tan en boga está que es quizás pues de lo más hablado, tratado, retuiteado, etcétera, en Twitter, en general en todas las redes sociales. El ayuno intermitente es un modelo dietético en el que se nos dice que alterno periodos de comida normal con periodos de ayuno. Puede ser semanal, es normal y cada 2 días como muy pocas calorías o nada o muy poco, 500, 600 calorías. Pero puede ser diario. Hay ayunos intermitentes diario que en 18 horas no como nada y me lo como todo en 6 horas. Son diferentes estrategias dietéticas. Durante mucho tiempo se pensó que podía ser contraproducente
que podía ser incluso peligroso y que podía producir una pérdida de masa muscular y un efecto rebote. Con este tipo de estrategia dietética también se consiguen resultados buenos, sí, efectivamente. Parece que se consigue mejorar el perfil metabólico, el perfil lipídico, se reduce la grasa corporal y no se pierde masa muscular. Es decir, que es una herramienta útil, ahora, útil, pero no es más útil que la herramienta tradicional, pues el modelo mediterráneo con una dieta hipocalórica moderada, una restricción calórica moderada. Y además no cuadra, no casa muy bien con nuestro modo de vida real. Es decir, al final nosotros vivimos en familia. Yo no puedo estar sentado en la comida en mi casa con mi familia, ellos comiendo paella y yo diciendo, no, es que no puedo comer hasta la noche. Por lo tanto, si no es mejor, no hay resultados mejores y es mucho más, entre comillas, extremo, pues no tiene justificación su uso ni su promoción. Aunque se puede utilizar como herramienta en determinadas personas, pero no debe ser ni mucho menos nunca generalizado. Muchas veces cuando pensamos en la actividad física y se nos aconseja, está claro que hacer actividad física se relaciona con menos riesgo de algunos tipos de cáncer, mejor control de peso, se relaciona con menos riesgo de alteraciones cardiometabólicas, pero además hay un aspecto que no tenemos en cuenta. Muchas veces se habla del gasto por actividad física y realmente al final no se gasta tanto por actividad física. Eso es verdad, durante la propia actividad. Pero muchas veces no tenemos en cuenta que justo después de acabar, durante varias horas, por un incremento de temperatura corporal y de varias hormonas, el gasto está incrementado. Es decir, cuando nosotros hacemos una hora de actividad física a cierta intensidad, no solamente es esa hora, sino que tiempo después nuestro gasto puede estar incrementado entre un 4 y un 16%. Va a depender de la duración, de la intensidad. Quiere eso decir que a veces se ha minimizado o se ha dado menos importancia cuando se dan consejos a la actividad física diciendo, bueno, tampoco es para tanto, porque una actividad física es una manzana. Bueno, pero hay que tener en cuenta que no es el gasto durante la hora, sino es el gasto incrementado después, aparte de los efectos metabólicos, hormonales positivos que del ejercicio físico derivan. Las dietas cetogénicas no son nuevas. La dieta cetogénica vuelve cíclicamente. Son dietas muy pobres en hidratos de carbono, pero se han vuelto a poner de moda recientemente y a veces incluso combinadas con los ayunos intermitentes. Una dieta cetogénica en general, desde el punto de vista clínico, se dice que es aquella que tiene o aporta menos de 50 a 100 gramos de hidrato de carbono por día. Se considera que cuando está entre 50 a 100 gramos de hidrato de carbono por día, menos de eso, que es poca cantidad de hidratos de carbono, pues se tienden a generar los llamados cuerpos cetónicos, originándose un proceso metabólico bioquímico interesante. Bien, ocurre una cosa, cuando hacemos este tipo de dietas, y por eso también son eficaces, se tiene menos hambre después de un tiempo, es decir, un mecanismo de protección es que cuando yo como muy pocos hidratos de carbono, después de un tiempo el apetito disminuye. También disminuye nuestras necesidades, es decir, el gasto energético baja. Es otro motivo porque este tipo de dietas es eficaz. Y además, se evita la pérdida de masa muscular, porque al principio es cierto que se acaba perdiendo músculo como fuente de energía, también se utiliza el músculo, pero luego se bloquea. Bien, eso ha hecho que mucha gente pues diga, bueno, pues estas dietas son fantásticas, pierdo peso, no tengo hambre, etcétera, etcétera. Puede ser muy interesante. Pero una vez más, el resultado de esta moda no es mejor que el del modelo mediterráneo, que está mucho más estudiado, con muchos más estudios a más largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Los posicionamientos de la Organización Mundial de la Salud en relación a las ventajas de la inclusión de legumbres de frecuente semanalmente en nuestra dieta son importantes, la evidencia científica sobre los cereales de grano entero son importantes y la evidencia científica también en los últimos 5 años a favor de determinados lácteos también es importante. De hecho, hay estudios fuertes sobre la dieta mediterránea como el Predimed y Predimed Plus, donde se demuestra que la dieta mediterránea es un modelo menos restrictivo, mucho menos restrictivo, porque no prohíbe nada absolutamente, pero con resultados para la salud impactantes. Esta moda de que los zumos no son saludables, que por un lado está ocurriendo mucho en las redes sociales, es falso. Es decir, un zumo a una dosis adecuada es saludable. ¿Qué pasa? Que al final dietas basadas en licuados de frutas o verduras y hortalizas, no es difícil tomarse un litro de zumo, es muy fácil y estoy metiendo un montón de kilocalorías. Entonces, vale, tiene una parte positiva, que hay muchas personas que tienen un consumo muy bajo de verduras y hortalizas, incluso de frutas, y de esa forma se incrementan, pueden tener esa utilidad. Pero el riesgo viene derivado de que, por un lado, pueden promover un consumo excesivo de kilocalorías con un bajo poder saciante, y por otro lado, que es un mito que no toco aquí, pero que sí que hablo muchas veces, que se nos vende como dietas depurativas. Y lo que sí se ha visto es que desde ese punto de vista no tienen función ninguna. Nuestro organismo tiene mecanismos depurativos en el hígado, en los riñones, etcétera, de hecho, hacer dietas hipocalóricas
como puede ser las dietas basadas en este tipo de zumos y retirando el resto de alimentos, etcétera, puede provocar el efecto contrario al deseado. A ver, el alcohol, la pirámide alimentaria de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria incluye el alcohol, o sea, el alcohol me refiero, el vino y la cerveza con un consumo moderado como formando parte del patrón mediterráneo. Entonces, parece que dentro de ese patrón mediterráneo, es decir, si yo sigo una alimentación buena, saludable en general, sigo ese patrón mediterráneo, incluyo algo de cerveza y vino, puede tener no ser perjudicial. Ahora, sobre eso hay controversia también. Hace poco uno de los mayores expertos en epidemiología de España, que es catedrático de la Universidad de Navarra y que está en Harvard también, Miguel Ángel Martínez, pues comentaba que depende. Es decir, a partir de cierta edad de los hombres, el consumo de, por ejemplo, vino tinto o cerveza se podría relacionar con una reducción de riesgo cardiovascular y eso ser ventajoso respecto a los otros riesgos del alcohol. Pero en otros periodos de edad, a lo mejor no. Lo que sí es verdad es que dentro del patrón mediterráneo, comiendo de una forma saludable, con alimentos vegetales, frutas, verduras, cárnicos, bajos en grasa, etcétera, etcétera, pues al final no voy a tener un riesgo significativo por tomarme todos los días vino y cerveza, y en algunas franjas de edad puedo tener hasta ventajas desde el punto de vista cardiovascular, o sea que no pasa nada, no es para preocuparse. Bueno, las dietas disociadas en las que nos hablan de separar hidratos de carbono y proteínas surgen como dietas milagro que justificaban eso para decir por qué había que comer así, pero basadas un poco en la monotonía. Es decir, se ha visto que las dietas disociadas producen una pérdida de peso ciertamente porque son más monótonas. Es decir, al final si yo me tomo arroz con verduras y no me tomo arroz con pollo, pues es menos apetitoso. Al final la cantidad de alimento ingerido acaba siendo menor que cuando mezclo esos grupos de alimentos. Entonces, por la propia monotonía parece que finalmente se ingieren menos calorías. Ahora, no hay justificación ninguna para hacer dietas disociadas. Primero, porque fisiológicamente nuestro cuerpo, desde el momento en que incluye los alimentos, que ingiero los alimentos, estoy digiriendo los diferentes macronutrientes ya, por ejemplo, los hidratos de carbono desde la boca, pero todo secuencialmente. Pero por otro lado, porque no sería posible separar en la naturaleza esto. O sea, no se nos dice, este tipo de dietas dice, no, las legumbres son un hidrato de carbono. No, tiene una dosis masiva importante de proteína vegetal. Los lácteos, proteico, no, tienen lactosa, también es hidrato de carbono. Nos dicen el cereal, el arroz, hidrato de carbono, no, tiene un 12% de proteína. Entonces, en la naturaleza, si quisiéramos hacer eso, habría que tomar azúcar, proteína en polvo, ya es la mejor prueba de que una dieta disociada no tiene sentido desde el punto de vista fisiológico ni evolutivo. Parece que en el caso del yogur la absorción de calcio es un poquito mayor por la presencia de ciertos péptidos bioactivos y porque la matriz puede influir. Sí que es preferible que sea un yogur entero. Bueno, es cierto que a día de hoy vienen enriquecidos en vitamina D y es preferible que sea un yogur no sin lactosa, porque la lactosa interfiere en la absorción de calcio y aunque hay otras fuentes de absorción, otros mecanismos por cual hay absorción, parece que sí. Pero bueno, sí, en ese caso el yogur podría ser preferible desde un yogur entero natural, no azucarado, también podría ser interesante. De todas maneras, cualquier lácteo es bastante biodisponible el calcio. Hay estudios ya hace tiempo, aunque no hay mucha evidencia, porque al final, pero hay algún estudio que relacionaba, por ejemplo, el consumo de resveratrol, que es un polifenol, con un menor peso corporal, grasa corporal y con mayor masa muscular. Y parece que era porque de alguna forma influye en la expresión de los genes de las sirtuinas. Entonces, parece que los polifenoles, de alguna forma, aumentan la expresión de ciertos genes que, entre otras cosas, pueden favorecer un mejor control del peso corporal. De ahí que los polifenoles, o una dieta rica en polifenoles, cacao, canela, frutas, verduras y hortalizas ricas en polifenoles, se relacionen con menor riesgo cardiovascular, metabólico y menos riesgo de ganancia de peso, aún a igualdad de calorías. Bueno, generalmente se dice que entre 50 y 100 gramos no se generan grupos cetónicos, pero yo estaría en 200 gramos de hidratos de carbono porque luego hay gente que tiene una vida activa, etcétera, etcétera. Depende mucho de la complexión corporal, de la cantidad de masa muscular. Una persona que mida 1,90 no es lo mismo que, y sea hombre, no es lo mismo que una mujer que mida 1,55 y que no haga deporte. Entonces, depende. Se dice eso como norma general, pero bueno, podemos decir que 150 o 200 gramos de hidratos de carbono ya no sería cetogénico. Muchas gracias. Gracias.